Mis hermanos, seguimos con este tercer video y estamos en el título Peligros del líder cuando trabaja en grupos pequeños. El propósito es que sea apercibido, que seamos cada uno de nosotros apercibidos en los peligros comunes que podemos cometer en el liderazgo. Que identifiquemos en nuestra propia vida aquellas cosas de las cuales tenemos que tener una alerta. Porque cuando trabajamos como líderes, empezamos a ver actitudes en nuestro corazón que debemos deshacernos en la constante búsqueda del Espíritu Santo. Para ser líderes tenemos que empezar a trabajar. Y qué mejor que trabajar con grupos pequeños. En las células, grupos de niños, grupos de maestras. A veces nos delegan un grupito chiquitito, a veces nuestra propia familia. Y entonces ahí nos empezamos a formar como líderes. Y depende de lo que seamos como líderes en ese grupo, el que es fiel en lo poco, Jesús dijo que lo va a poner en lo mucho, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo diciendo, ten cuidado de ti mismo. De esta forma lo está advirtiendo del peligro de caer en su vida espiritual. Uno de nuestros primeros enemigos no es la vecina, no es el otro líder, porque no es una competencia, somos nosotros mismos, nuestro propio corazón. Martín Lutero decía que todo el infierno estaba ahí en su corazón, los deseos más feos de su naturaleza pecaminosa. Que él había pensado que en el bautismo se había ahogado ese viejo hombre, pero él decía literalmente, el maldito aprendió a nadar y tengo que tratar de ahogarlo todos los días, hablando de su propia carne. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos sentimientos en nosotros tenemos que sacar? Sentimientos como cuáles, como el orgullo. El orgullo es un sentimiento del cual siempre vamos a tener que luchar y tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo para identificarlo. Porque va a suceder en un momento en que comienza a crecer tu grupo, se multiplica, que las oraciones empiezan a contestar, que las personas empiezan a sacarte brillo, como a los zapatos, que te empieza a decir, oh, usted es el mejor predicador, la mejor pastora, la mejor líder, el amor que usted tiene, mira todo lo que se escuchó. Y parece que te empiezan a inflar y empezamos a sentir que somos superiores. Yo creo que esa es la mayor prueba del liderazgo. Cuando un líder pasa por eso, porque todos pasamos con sentirnos. Yo recuerdo años atrás cuando empecé, tenía 18 años, habíamos ido a una iglesia multitudinaria y me habían pedido para orar, así que habían 10 más que estaban orando en una administración, y cuando yo ponía mis manos orando, la gente caía y la gente caía. Y un momento a otro, en medio de esa administración, yo veía que todos me miraban, los otros líderes, y yo veía que solamente los que yo le oraba se caían, y la gente empezó a hacerme fila para que yo le orara. Era muy chico, y yo decía, claro, yo tengo la unción, tengo el poder de Dios sobre mi vida, tengo la gracia. Y ahí me sentí como que me subía a un caballo de esos del ejército, y que era el más hiper, mega ungido, hasta que el Señor tuvo que enseñarme. El pastor me dijo, Carlos, esa no es la actitud, porque puedes caer en ese momento en errores tremendos, ¿no? En equivocaciones tremendas. ¿Cuál? Una muy peligrosa. La primera, quitarle la gloria a Dios, el único digno de ser alabado. La segunda es que se siembre en nosotros esa semilla del orgullo, esa semilla que tuvo el diablo. El orgullo, queridos amigos, hermanos, fue el pecado más antiguo. Empezó en el cielo. El diablo, siendo ángel hermoso, quiso ser más grande, quiso ser como Dios y sentarse en el trono. Por eso es el pecado más antiguo. Siempre que hay enojo, cuando hay celos, cuando hay amargura, falta de perdón, competencia, siempre escarbas y encuentras el mismo pecado. Se llama el orgullo. Por el orgullo no perdonamos, por el orgullo tenemos celo, por el orgullo cometemos toda clase de pecados. El orgullo quiere tener muchas más mujeres y es infiel, orgulloso, para sentirse que él es mejor hombre que otro. Eso en el mundo, ¿verdad? Pero el orgulloso quiere tener mucha gente y ser ungido y poderoso para que otros vean que él ha ganado una gran dignidad en el Evangelio, que él sí ora, que él sí ayuna. Qué peligro es la espiritualidad, porque cuando empezamos a ver esta semilla que crece, cuando tenemos sentimiento de superioridad, soy espiritual, los resultados vienen, y empezamos a ver a nuestros pares como menores a nosotros,
a nuestros hermanos líderes como que ellos son no tanto como yo, porque mis células son mejores, porque hay más formación, porque tengo más testimonio. Y el diablo comienza a meternos esto y empieza a sembrarnos la mala semilla que destruye y que nos maldice. También identificamos esto cuando tenemos sentimientos de superioridad y empezamos a ver que nuestros líderes como que no son tan buenos como yo, con tanto talento, con tanto carisma, con tanta capacidad de memoria. Y esto no se mide por capacidad, esto no se mide por carisma. El ministerio se mide por humildad y por amor. Y aunque tú veas dones que parecen ser mucho más brillantes que los dones de tus hermanos, Dios respalda a los que Él pone, Él levanta. Así tu pastor sea un poquito menos talentoso o tenga menos ideas que las tuyas. La capacidad de todo buen líder está en someterse, en entender que debe brillar a la medida que Dios le permite brillar, pero que la gloria entera es del Señor y que nuestros líderes están puestos por el Señor. Dios mira esas actitudes, ¿verdad? Cualquiera que se enaltece, dice Lucas 18:14, será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y todo el Evangelio está en esto. Jesús descendió del cielo humildemente. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús fue a la cruz. El Evangelio es humildad. No dejes que el orgullo te invada sintiéndote más espiritual y más capaz que otro, porque en ese mismo momento empezó tu caída. Otro de los puntos de los peligros en los grupos pequeños es la murmuración. Cuando permites que en la célula, que en el ministerio, que entre tus hermanos se empieza a murmurar. La Biblia nos habla en Números 12 cómo se encendió la ira de Dios contra Aarón y María cuando ellos murmuraron contra Moisés, teniendo aún razón ellos. Moisés no tenía que tomar una mujer de la tribu de Cus. Una mujer de la tribu de Cus era una mujer morenita, negrita, de otro pueblo. Y Moisés la tomó para que fuera su mujer. Y ellos le criticaron, pero el Señor defendió a Moisés y le vino lepra a María. Dios restauró la vida de Aarón, la vida de María, porque Moisés, siendo el hombre más manso, intercedió por ellos. Es lindo que leas ahí Génesis 12. Pero la murmuración trae consecuencias garrafales. Castigo vino sobre ellos. Y es lo mismo que pasa. Murmurar es hablar entre dientes. Ahí viene esa hermana fea, esa hermana gorda. Ahí viene ese otro que se cree ultra espiritual. Hermanos, bendice en todo tiempo a tus hermanos. No permitas que la murmuración llegue a tu grupo pequeño, porque eso va a destruir. Yo he visto iglesias acabadas por la murmuración. En tercer lugar es la rebelión. 1 Samuel 15:23. El Señor le dice a través del profeta Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuche bien. Y luego va a decir, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad. Pecado de adivinación. La adivinación es hechicería, es buscar al diablo para intereses terrenales. Y la rebelión es lo mismo, dice. La rebelión es del diablo, porque el diablo se rebeló en el cielo. Y alguien que está en rebeldía es como que está buscando un hechicero. Es el mismo pecado de ir al brujo. El rebelde está en contra totalmente de Dios. El rebelde a sus autoridades, el rebelde a su pastor, el rebelde a su patrón, a su jefe. Ese rebelde en su corazón está destruyendo su propia integridad. Si eres rebelde a tus líderes, en número 16 también se relata cómo se desató la ira contra la gente en la rebelión de Coré, ¿verdad? Se abrió la tierra y el Señor destruyó a una gran parte de personas que eran muy talentosas y grandes líderes, pero que su rebelión los llevó hasta la muerte. Hermanos, cuidémonos de esto. Otro punto de estos grupos son las revelaciones falsas. La gente dice, tuve un sueño, Dios me dijo, un profeta me mandó, a mí me reveló, a mí me parece. Queridos hermanos, no hay otro evangelio más seguro que el de la palabra de Dios. Me gustaría tomar mucho tiempo para este punto, pero lastimosamente tenemos que pasarlo. No nos guiemos bajo sueños y revelaciones humanas, porque ahí empezaron todas las sectas que hoy tenemos, y tenemos miles. Vamos a la palabra, la revelación
y la palabra profética más seguro es nuestra Biblia. Y lo que no esté apoyado ahí es simplemente palabrería, alguien que soñó y comió muchos frijoles a la noche o mondongo y se acostó y tuvo sueños que no eran verdaderos. Guíate por la palabra de Dios. Otro punto es la visión propia. Es decir, está el pastor, pero yo hago la mía, me muevo como yo quiero, hago mi grupo donde yo quiero, la hora que quiero y no rindo cuentas. Eso es rebeldía y rebelión. Y muchos líderes pretenden tener un gran alcance y terminan viendo que nada, aunque tienen talentos y dones maravillosos, notables del Espíritu, no surgen, caen, su vida se ve, con el potencial que tienen, se ven seriamente atrapados en el dolor y en la ansiedad de no poder hacer lo que ellos pretendían, porque no empezaron de abajo, porque no empezaron a la manera de Dios, y la manera de Dios es la sujeción, no una visión propia, sino la visión de la palabra, y la visión que Dios le ha dado al siervo, a la sierva, al que está delante. No trates de dividir a la gente en donde estás, sino que sométete ahí a tu iglesia. Otra es el conformismo. Cuando decimos, bueno, aquí somos 3, pero somos súper espirituales. Aquí somos 5, pero bueno, somos los mejores del mundo, somos el mejor grupo, la mejor iglesia. Somos poquitos, pero buenos. Y te conformas. Y mientras la gente se pierde camino al infierno, no puedes conformarte. Como líderes, ese grupo tiene que crecer y tienes que orar a Dios, ampliar tu visión, buscar nuevos métodos de evangelismo, reinventarte en medio del fracaso, que es lo que estamos haciendo con estos videos, por ejemplo. Una reingeniería, aprender nuevos métodos a través de los programas como el Zoom y el Facebook. Y ahora estamos predicando por televisión, a través de las redes sociales, imagínense. Si no es el Señor que nos da la gracia para buscar la vuelta a todo y decir, Señor, no nos vamos a quedar amargados, metidos debajo de la cama, esperando a ver a qué hora nos agarra el virus. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, no nos podemos quedar conformistas. Tenemos que salir afuera y salir adelante. Les cuento en un minuto que estamos como iglesia llevando alimentos a muchos lugares. Hemos dado a más de 600 personas comidas, ollas populares. Todo surgió por un hermano que dijo que en su barrio la gente tenía necesidad. Así que hicimos una olla y fuimos y predicamos. Hemos dado un montón de volantes, hemos orado por un montón de gente. Gracias a Dios somos jóvenes y no estamos en edad de riesgo. Nos ponemos barbijo y guantes, pero predicamos la palabra. Pablo dijo que la palabra de Dios no está presa. No la podemos meter y encajonar. Más que nunca tenemos que predicar la palabra. Más que nunca tenemos que sacar ese conformismo en nuestras vidas y los temores y llevar el evangelio donde podamos. Otro de los puntos para terminar esta parte es el desánimo. El desánimo. Cuando una persona está realmente desanimada, en Deuteronomio 31 nos habla: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. Como 10 veces tanto en Deuteronomio como en Josué, el Señor le repite una y otra vez a Josué, que iba a ser el sucesor de Moisés para que entrara a la tierra prometida. Le repite la misma palabra: esfuérzate. Y es lo mismo que el Señor nos dice una y otra vez. No te dejes ganar por el desánimo y por las situaciones que ves. Levántate, respira, llénate del Espíritu Santo, agarra tu Biblia, ponte tu mejor ropa y ve a predicar la palabra de Dios. Aunque te dividan, aunque hablen de ti, aunque te critiquen, aunque las cosas parezcan ir de mal en peor, aunque se te vayan todos, levántate en el poder del Señor y anímate porque Él está contigo. ¿Sí? Otro de los puntos, rápidamente, es la negligencia. La negligencia. Definimos negligencia como un descuido u omisión respecto a la conducta que se deben observar. Un negligente es aquel que tiene que estar alerta a la palabra de Dios, a la oración, alerta a la búsqueda del Señor, alerta al discipulado, alerta a la lectura bíblica. Pero por negligencia, por pereza, por vago, esto lo hago mañana, lo hago después leo. Sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y eso es pecado. Son pecados de omisión. Pecados de lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Necesitamos no ser negligentes como el hombre que edificó su casa sobre la arena. Tenía una hermosa casa, pero su negligencia lo llevó al fracaso. Lo llevó a no tener más.
Una más, la envidia a nuestros pares, la codicia, ¿no? Que nos lleva a querer más y más y más y a anhelar lo que el otro tiene, como la envidia, ¿verdad? Lo del pecado de Acán, ¿se acuerdan en Josué capítulo 7? Que esa codicia lo llevó a guardar un lingote de oro que era anatema, que era maldición, y trajo dolor y muerte para el pueblo. En la siguiente guerra, después de Jericó, perdieron una gran batalla con un pueblo mucho más chiquito, Jericó, porque el pecado estaba oculto. La codicia lleva a ese pecado. Otro de los peligros es el sexo opuesto. Cuando no hay esa ética en el pastor, en el líder, en la hermana, en cuidarse. Y de esto seguro han hablado mucho en su iglesia, ¿no? Aún el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Si eres soltera o eres soltero, tienes que abrir tus ojos porque el diablo buscará en este área de este sistema del mundo donde todo es sexualidad para atacarte por este área. Pero si le das tu vida y estás lleno del Espíritu Santo, saturado de la palabra, de la oración, tendrás una fortaleza y sentirás que el Señor te llena de Él para enfrentar las tentaciones más difíciles. No te descuides. Cuida tu vida con respecto al sexo opuesto. No andes solo con la persona que no es tu cónyuge. No busques, no sostengas miradas. No sigas el Facebook en personas que no son correctas. Toma sentimientos éticos. Únete con tu cónyuge en el espíritu, en tu vida física, espiritual. Amén. Esperar esperar la recompensa del hombre. Qué triste cuando en nuestro corazón estamos diciendo, bueno, pero la gente no me felicita, no me manda un mensaje, no me dice que el video estuvo bueno, pastor, no me alienta, ay, ¿qué habrán pensado? Y pensamos mucho más allá y nos llenamos de orgullo pensando que la gente está pensando en nosotros. Y no es así, nadie está pensando en nosotros. Yo hago el video con amor porque sé quién soy en el Señor y sé que no soy excelente, no soy el mejor, pero sí con esfuerzo y con pasión grabo, por ejemplo, este video, doy esta materia, diciendo, hermanos, es para la gloria del Señor. Y yo sé que tal vez ustedes no me van a poder recompensar, pero viene de Dios y lo hacemos para Él, con amor a los hombres. Entonces no esperen la recompensa, porque del Señor viene la recompensa. Y en clase habíamos tocado este texto, ¿verdad? Que les conté una situación personal. El temor no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y si tú eres un líder, no te puedes llevar a estar en miedo, porque el miedo paraliza, la inseguridad de tomar decisiones, si de seguir adelante o no, de las propuestas. Necesitamos entender que hay poder de Dios en nosotros y el perfecto amor de Dios, el perfecto poder del Espíritu Santo echa fuera el temor. Es muy importante que como cristianos invirtamos este tiempo en prepararnos, en absorber el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, el trabajar en las células, en los grupos pequeños y poner en práctica todo esto que venimos hablando y que tú vas a tomar tiempo para leer tu carpeta. Personas que serán hijos espirituales verán en tu vida un carácter totalmente domado por el Espíritu Santo, lleno de Él, ese carácter que el Señor formó con lágrimas, y entonces podremos dar a otros de todo lo que Dios nos ha dado. Hay un gran secreto en el liderazgo que perdura. Es ese líder que pasa tiempo con el Señor. Que Dios te bendiga.